El nervio oculomotor o el tercer par craneal tiene una función completamente motora. Primero veremos el núcleo del nervio oculomotor. El nervio oculomotor tiene dos núcleos motores, el núcleo motor principal y el núcleo parasimpático accesorio. El núcleo oculomotor principal está situado en la parte anterior de la sustancia gris que rodea al acueducto cerebral del mesencéfalo. Se encuentra a nivel del colículo superior. El núcleo consta de grupos de células nerviosas que inervan a todos los músculos extrínsecos del ojo, excepto el oblicuo superior y el recto lateral. Las fibras nerviosas salientes pasan hacia la parte anterior a través del núcleo rojo y emergen en la superficie anterior del mesencéfalo en la fosa interpeduncular. El núcleo oculomotor principal recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales, recibe fibras tectomedulares del colículo superior y a través de esta vía recibe información de la corteza visual. También recibe fibras del fascículo longitudinal medial, a través del cual se halla conectado con los núcleos de los pares craneales, el cuarto, el sexto y el octavo. El núcleo parasimpático accesorio o núcleo de Edinger-Westphal está situado posterior al núcleo oculomotor principal. Los axones de las células nerviosas que son preganglionares acompañan a las otras fibras oculomotoras hasta la órbita. Aquí establecen sinapsis en el ganglio ciliar y las fibras postganglionares pasan a través de los nervios ciliares cortos hasta el músculo constrictor de la pupila del iris y el músculo ciliar. El núcleo parasimpático accesorio recibe fibras corticonucleares para el reflejo de acomodación y fibras del núcleo pretectal para los reflejos fotomotores directo y consensual. El trayecto del nervio oculomotor principalmente emerge en la superficie anterior del mesencéfalo, pasa hacia adelante entre las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior. Después continúa hacia el interior de la fosa craneal media en la pared lateral del seno cavernoso. Aquí se divide en una rama superior y en una rama inferior que penetran en la cavidad orbitaria a través de la hendidura orbitaria superior. El nervio oculomotor inerva a los siguientes músculos extrínsecos del ojo: elevador superior del párpado, recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. También inerva a través de su rama hacia el ganglio ciliar y los nervios ciliares cortos mediante fibras nerviosas parasimpáticas a los siguientes músculos intrínsecos: músculos constrictor de la pupila del iris y músculo ciliar. Por tanto, el nervio oculomotor es completamente motor y es el responsable de levantar el párpado superior, girar el ojo hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro, contraer la pupila y acomodar el ojo. El nervio troclear o el cuarto par craneal. El nervio troclear tiene una función completamente motora. El núcleo del nervio troclear está situado en la parte anterior de la sustancia gris que rodea el acueducto cerebral del mesencéfalo. Se encuentra inferior al núcleo oculomotor a nivel del colículo inferior. Las fibras nerviosas, después de dejar el núcleo, pasan en dirección posterior alrededor de la sustancia gris central para alcanzar la superficie posterior del mesencéfalo. El núcleo troclear recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales, recibe las fibras tectomedulares que lo conectan con la corteza visual a través del colículo superior. También recibe fibras del fascículo longitudinal medial, a través del cual está conectado con los núcleos de los pares craneales tercero, cuarto y octavo. El trayecto del nervio troclear. El nervio troclear, el más delgado de los pares craneales y el único que sale por la superficie posterior del tallo cerebral, abandona el mesencéfalo e inmediatamente se decusan al nervio del lado opuesto. El nervio troclear pasa a través de la fosa craneal media en la pared lateral del seno cavernoso y penetra en la órbita a través de la hendidura orbitaria superior. El nervio inerva el músculo oblicuo superior del párpado. El nervio troclear es completamente motor y ayuda a girar el ojo hacia abajo y hacia afuera. El nervio trigémino o el quinto par craneal es el par craneal más grande y contiene fibras tanto sensitivas como motoras. Es el nervio sensitivo de la mayor parte de la cabeza y el nervio motor de varios músculos, incluidos los de la masticación. Los núcleos del nervio trigémino tienen 4 núcleos: el núcleo sensitivo principal, el núcleo espinal, el núcleo mesencefálico y el núcleo motor. El núcleo sensitivo principal se encuentra en la parte posterior del puente o protuberancia lateral al núcleo motor y se continúa inferiormente con el núcleo espinal. El núcleo espinal se continúa por encima con el núcleo sensitivo principal en el puente o protuberancia y se extiende hacia abajo
a través de toda la longitud de la médula oblongada o bulbo raquídeo y en la parte superior de la médula espinal hasta llegar al segundo segmento cervical. El núcleo mesencefálico está compuesto por una columna de células nerviosas unipolares en la parte lateral de la sustancia gris alrededor del acueducto cerebral. Se extiende inferiormente al interior del puente o protuberancia hasta llegar al núcleo sensitivo principal. El núcleo motor se halla situado en el puente medial al núcleo sensitivo principal. Los componentes sensitivos del nervio trigémino, las sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión de la piel, de la cara y de las membranas mucosas tienen un trayecto a lo largo de axones cuyos cuerpos celulares se hallan situados en el ganglio semilunar o sensitivo del trigémino. Los procesos centrales de estas células forman la gran raíz sensitiva del nervio trigémino. Aproximadamente la mitad de las fibras se divide en las ramas ascendentes y descendentes cuando penetran en el puente. El resto de ellas asciende o desciende sin dividirse. Las ramas ascendentes terminan en el núcleo sensitivo principal y las ramas descendentes lo hacen en el núcleo espinal. Las sensaciones de tacto y presión son transportadas por fibras nerviosas que terminan en el núcleo sensitivo principal. Las sensaciones de dolor y temperatura alcanzan el núcleo espinal. Las fibras sensitivas de la división oftálmica del nervio trigémino terminan en la parte inferior del núcleo espinal. Las fibras de la división maxilar terminan en la parte media del núcleo espinal y las fibras de la división mandibular acaban en la parte superior del núcleo espinal. Los impulsos propioceptivos de los músculos de la masticación y de los músculos faciales y extraoculares son transportados por fibras de la raíz sensitiva del nervio trigémino que han superado el ganglio semilunar o trigeminal. Las células de origen de las fibras son las células unipolares del núcleo mesencefálico. Los axones de las neuronas de los núcleos sensitivo principal y espinal y los procesos centrales de las células del núcleo mesencefálico cruzan ahora el plano medio y ascienden como el lemnisco trigeminal para terminar en las células nerviosas del núcleo posteromedial ventral del tálamo. Los axones de estas células tienen un trayecto ahora a través de la cápsula interna hasta la circunvolución postcentral de la corteza cerebral. Los componentes motores del nervio trigémino, el núcleo motor recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. También recibe fibras de la formación reticular, el núcleo rojo, el techo y el fascículo longitudinal medial. Además, recibe fibras del núcleo mesencefálico, formando de este modo un arco reflejo monosináptico. Las células del núcleo motor dan lugar a los axones que forman la raíz motora. El núcleo motor inerva los músculos de la masticación, el tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar, el miloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico. El trayecto del nervio trigémino abandona la cara anterior del puente como una pequeña raíz motora y una gran raíz sensitiva. El músculo se dirige hacia adelante saliendo de la fosa craneal posterior y descansa sobre la superficie superior del vértice de la parte petrosa del hueso temporal en la fosa craneal media. La gran raíz sensitiva se expande ahora para formar el ganglio trigeminal o de Gasser, con forma semilunar que se encuentra dentro de un saco de dura madre denominado cabo trigeminal o de Meckel. Los nervios oftálmico, maxilar y mandibular surgen del borde anterior del ganglio. El nervio oftálmico contiene solo fibras sensitivas y abandona el cráneo a través de la hendidura orbitaria superior para penetrar en la cavidad orbitaria. El nervio maxilar también contiene solo fibras sensitivas y abandona el cráneo a través del orificio redondo. El nervio mandibular contiene fibras tanto sensitivas como motoras y abandona el cráneo a través del orificio oval. Las fibras sensitivas hacia la piel de la cara a partir de cada división inervan zonas distintas y no existe ningún solapamiento, o a veces esto es muy escaso, de los dermatomas. Como se ha comentado previamente, las fibras motoras de la división mandibular se distribuyen principalmente a los músculos de la masticación. El nervio abducens, el sexto par craneal, es pequeño. Es un nervio motor que inerva el músculo recto lateral del globo ocular. El núcleo del nervio abducens está situado por debajo del piso de la parte superior del cuarto ventrículo, cerca de la línea media y por debajo del colículo facial. El núcleo recibe fibras corticonucleares aferentes de ambos hemisferios cerebrales. Recibe el fascículo tectomedular del colículo superior, a través del cual la corteza cerebral se halla conectada con los núcleos. También recibe fibras del fascículo longitudinal medial, por el cual está conectado con los núcleos de los pares craneales tercero, cuarto y octavo. El trayecto del nervio abducens
pasa en dirección anterior a través del puente y emergen en el surco situado entre el borde inferior del puente y la médula oblongada. Siguen hacia adelante a través del seno cavernoso, encontrándose por debajo y por fuera de la arteria carótida interna. Después, el nervio penetra en la órbita a través de la hendidura orbitaria superior. El nervio abducen es un nervio completamente motor e inerva al músculo recto lateral y por tanto es responsable del giro del ojo hacia afuera. El nervio facial o séptimo par craneal. El nervio facial es a la vez motor y sensitivo. Los núcleos del nervio facial pues son tres principalmente: el núcleo motor principal, los núcleos parasimpáticos y el núcleo sensitivo. El núcleo motor principal se encuentra en la profundidad de la formación reticular de la parte inferior de la protuberancia. La parte del núcleo que inerva a los músculos de la parte superior de la cara recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. La parte del núcleo que inerva a los músculos de la parte inferior de la cara recibe solo fibras corticonucleares del hemisferio cerebral opuesto. Estas vías explican el control voluntario de los músculos faciales. Sin embargo, existe otra vía involuntaria. Está separada y controla los cambios miméticos o emocionales de la expresión facial. Esta otra vía forma parte de la formación reticular. Los núcleos parasimpáticos se encuentran por detrás y por fuera del núcleo motor principal. Son los núcleos salival superior y lagrimal. El núcleo salival superior recibe fibras aferentes del hipotálamo a través de las vías autónomas descendentes. La información referente al gusto proveniente de la cavidad bucal se recibe también por el núcleo del tracto solitario. El núcleo lagrimal recibe fibras aferentes del hipotálamo para las respuestas emocionales y de los núcleos sensitivos del nervio trigémino para el lagrimeo reflejo secundario a la irritación de la córnea o de la conjuntiva. El núcleo sensitivo es la parte superior del núcleo del tracto solitario y se encuentra cerca del núcleo motor. Las sensaciones del gusto tienen un trayecto a través de los axones periféricos de las células nerviosas situadas en el ganglio geniculado sobre el séptimo par craneal. Los procesos centrales de estas células establecen sinapsis sobre células nerviosas situadas en el núcleo. Las fibras eferentes cruzan el plano medio y ascienden hasta el núcleo medial, posterior, ventral del tálamo opuesto y hasta una serie de núcleos hipotalámicos. Desde el tálamo, los axones de las células talámicas atraviesan la cápsula interna y la corona radiada para terminar en el área del gusto de la corteza en la parte inferior de la circunvolución postcentral. El trayecto del nervio facial consta de una raíz motora y una raíz sensitiva. Las fibras de la raíz motora tienen un trayecto primero hacia atrás alrededor de la cara medial del núcleo del nervio abducens, después pasan alrededor del núcleo por debajo del colículo facial en el piso del cuarto ventrículo y finalmente pasan en dirección anterior hasta emerger fuera del tallo cerebral. La raíz sensitiva, nervio intermedio, está conformada por los procesos centrales de las células unipolares del ganglio geniculado. Contienen además las fibras parasimpáticas preganglionares eferentes de los núcleos parasimpáticos. Las dos raíces del nervio facial emergen de la superficie anterior del cerebro entre el puente y la médula oblongada. Tienen un trayecto lateral en la fosa craneal posterior con el nervio vestíbulo coclear y penetran en el conducto auditivo interno de la parte petrosa del hueso temporal. Al final del conducto, el nervio entra en el canal facial y tiene un trayecto lateral a través del oído interno. Al alcanzar la pared medial de la cavidad timpánica, el nervio se expande para formar el ganglio geniculado sensitivo y gira bruscamente hacia atrás por encima del promontorio. En la pared posterior de la cavidad timpánica, el nervio facial gira hacia abajo en el lado medial de la entrada del antro mastoideo, desciende por detrás de la pirámide y emerge a través del orificio estilomastoideo. La distribución del nervio facial. El núcleo motor inerva los músculos de la expresión facial, los músculos auriculares, el estribo, el vientre posterior del digástrico y el músculo esteloideo. El núcleo salival superior inerva las glándulas salivales submandibular, sublingual y las glándulas salivales nasales y palatinas. El núcleo lagrimal inerva la glándula lagrimal y el núcleo sensitivo recibe fibras del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, del piso de la boca y del paladar.